Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 10 de septiembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, amigos que nos dispensan su sintonía a través de los diferentes grupos de WhatsApp, a todos aquellos amigos de Tuluá, del Valle del Cauca y de Colombia que nos escuchan en el exterior, en algunos otros países. Mil gracias por hacérnoslo saber, por reportar su sintonía. Abrazo, saludo muy especial a nuestro equipo de trabajo de el magazine informativo Sin Permiso, un magazine que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para las distintas regiones de la patria y del mundo, todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana. Mucha información que compartiremos con ustedes a lo largo de este espacio y desde este mismo instante. Mucha atención que la Contraloría General de la República alerta sobre grave situación administrativa y financiera en la nueva EPS a partir de información obtenida en operativo de la Policía Judicial. Las cifras de que habla el informe de la Contraloría son billonarias. La Contraloría General de la República, en diligencias de Policía Judicial, adelantó una actuación de recaudo de información en la entidad promotora de salud nueva EPS, que comprende la vigencia 2022 a primer semestre de la vigencia 2025. En total se recaudaron 4.524 archivos que contienen la información relacionada con los componentes técnico, asistencial, administrativo, jurídico y financiero de esa entidad. La alerta evidencia falencias administrativas y financieras, principalmente relacionada con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas. En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio de 2025 un operativo de Policía Judicial en la nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros y certificados dictaminados. Como parte de esta actuación se realizaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025. El análisis preliminar de los datos permite a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. El incremento desmesurado de anticipos que compromete la liquidez de la entidad. El análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de 3,4 billones de pesos a 8,6 billones, lo que equivale
al 155% de variación significativa que afecta a la situación financiera de la empresa prestadora de servicios EPS. La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues a corte de junio se acumulan 6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de 8.6 billones de pesos a 15.27 billones de pesos, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible o presunto detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de 143.000 millones de pesos. Con corte a junio de 2025 se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por 5,7 billones de pesos correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados. Otro punto clave en este informe de la Contraloría General de la República son las facturas de servicios de salud sin revisión o validación. Del reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 registros por un valor de 22,1 billones de pesos. Ahora bien, al realizar la verificación inicial se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a 8,9 billones. Por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de 13.2 billones pendientes por procesar. Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37,1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59,9% restante al primer semestre de 2025. Esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS. Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes. Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud de una red de más de 2.700 se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a 5,2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios. Durante el desarrollo de la actuación de Policía Judicial, la Contraloría detectó que a pesar de la exigencia de la normatividad respecto a los sistemas de información para ejercer un control oportuno y pertinente al procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de salud. También hay un sinnúmero de contratos con documentación incompleta. La entidad no aportó los soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en el Decreto 441 de 2022 respecto a la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora. En la revisión de información remitida por la EPS, en algunas carpetas contractuales no fueron aportados los soportes documentales de los contratos suscritos, como copia de contrato, nota técnica, anexos y demás requisitos exigidos. También la Contraloría General de la República detectó un incremento en cuentas por pagar por concepto de servicios de salud. La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de 21.37 billones de pesos, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada.
Se destaca que existen 10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y 8.7 billones en facturas pendientes por procesar. Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad. También hay líos enormes con las reservas técnicas, hay una subestimación del pasivo y falta de liquidez. La Contraloría General de la República en su informe identificó con corte a diciembre de 2024 una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de 11.1 billones de pesos, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas. La delicada situación financiera y administrativa de la nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud. Esta alerta, que será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes, entre ellos la determinación de responsabilidad fiscal. De manera paralela, dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe con las responsabilidades disciplinarias y penales. Grave situación de esta EPS detectó la Contraloría General de la República y ha habido un pronunciamiento del señor ministro de la Salud sobre este informe. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo celebró el informe revelado por el ente de control respecto a las irregularidades en los estados financieros de la entidad. Ha dicho: los problemas no son por nuestra intervención. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo celebró el informe publicado por la Contraloría General sobre irregularidades en los estados financieros de la nueva EPS, asunto por el que venían realizando advertencias desde hace varios años. Me alegra porque vamos a ver entonces qué fue la administración que hizo el doctor Cardona y qué fue la presidencia y el manejo que le dio el doctor Enrique Vargas Lleras a la nueva EPS, si es que los problemas no son por intervención de nosotros. Hubo que intervenir la nueva EPS para encontrar cómo tenían guardadas todas las deudas que aparecen hoy en su gran mayoría, dijo el ministro. En ese sentido, según lo explicó el jefe de la cartera de salud, lo que quiere ahora es que la plata no llegue a las EPS, sino directamente a hospitales y clínicas. También advirtió que la indagación sobre esta problemática la ha solicitado desde hace mucho tiempo. Vamos a ver la verdad. Lo mismo que la Corte nos llevó a nosotros a hacer las mesas de la UPC, la semana entrante esperamos mostrar un informe de todo lo que se recogió para que ustedes entiendan, indicó el ministro Jaramillo. También en la próxima semana presentará un informe sobre cómo las EPS le estarían prestando atención, al parecer, a personas que están registradas como fallecidas. El superintendente de salud Giovanni Rubiano aseguró que compulsó copias en diciembre de 2024 en el marco de la medida de intervención forzosa administrativa. Los hallazgos más significativos en la nueva EPS que tienen relación con la omisión deliberada de pasivos en los balances financieros presentados por esta aseguradora. Por esta situación, indicó que la Supersalud ha definido 3 lineamientos para esta EPS, tales como la implementación de una auditoría forense, la auditoría de cuentas médicas y la organización y regulación de los giros tanto de la red pública como privada. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención,
dice la gobernadora del Valle que se necesita estrategia integral con aspersión de cultivos ilícitos. Ante la propuesta del gobierno nacional de volver a la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato en el país, la gobernadora del Valle aseguró que se requiere de una estrategia integral que además ofrezca alternativas económicas legales para los campesinos. Yo sí estoy de acuerdo que pudiéramos usar nuevamente el glifosato con drones en donde pudiéramos hacer pilotos que pudiéramos no solamente erradicar los cultivos ilícitos, sino que también tener inmediatamente lista la economía lícita que va a reemplazar a la ilícita, aseguró Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Yo sí estoy de acuerdo. Pienso que una de las cosas importantes que podemos hacer, y ya lo veníamos discutiendo acá, era que pudiéramos hacer pues todo este tema de poder usar nuevamente el glifosato con drones, en donde pudiéramos hacer pilotos y que pudiéramos no solamente es quitarles pues el producto, sino que también tener inmediatamente listo la economía lícita que va a reemplazar a esa economía ilícita que se asperjó. Entonces, por eso es tan importante que se haga no solamente llevando los drones o el avión para poder hacer aspersión, sino que también tengamos muy en cuenta que los campesinos están sembrando porque necesitan, y esos campesinos necesitan que nosotros les reemplacemos esa economía ilícita para que ellos puedan tener sus ingresos. Nosotros hemos venido hablando el tema, hemos venido pues ya haciendo acercamientos. El ministro ya me había dicho que podríamos ver cómo lo hacíamos y pues estamos explorando cómo hacemos un piloto en Jamundí. Sueño, pinto el programa Mi Planeta. Porque cada graso es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque de la Guadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32A31, cupo limitado. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Y continuando con más información, vamos a entregar una de esas buenas, de que nosotros como comunicadores, como medios de comunicación, pues nos encanta compartir porque son temas que tienen que ver con la gente de escasos recursos y que desde el gobierno departamental o nacional se hagan cosas buenas por ellos. Pues en el Valle del Cauca, una brigada quirúrgica transforma el futuro de más de 20 niños en el Hospital Universitario del Valle. Mi hija tenía 2 vaginas, 2 úteros y nosotros económicamente no contábamos con los gastos para esta cirugía. Así recuerda entre lágrimas Luzdari Miranda la malformación que limitaba el desarrollo de su pequeña de 1 año y 9 meses, que ahora es cosa de el pasado, luego de la tercera brigada internacional de cirugía pediátrica colorectal que se llevó a cabo en el Hospital Universitario del Valle, de la que fue beneficiaria la bebé. Precisamente aquí está la señora Luzdari contándonos esta buena noticia y cómo cambia la vida para ellos. Me encuentro en el Hospital Universitario Valle del Cauca porque mi hija tiene una condición de ano imperforado tipo cloaca. Agradecidos con la Fundación Florece la Esperanza, Ángeles en el Camino, que nos brindaron la oportunidad de hoy ser posible algo imposible.
y también agradecidas con Dios, con la señorita Jamie, directora de la fundación, la señorita Diana, subdirectora, los psicólogos y con todo este grupo, y también agradecidos con el hospital por habernos abierto la puerta de este hospital. Pues a mi niña le hicieron cirugía ayer, entró a las 11 de la mañana y salió casi a las 8 de la noche. Mi hija tenía 2 vaginas, 2 úteros y nosotros económicamente no contábamos con los gastos para esta cirugía. Primeramente agradecidas con Dios porque todo salió bien, con los cirujanos que vienen de México y con la fundación porque al habernos dado esta oportunidad para nosotros se nos significa mucho porque cambiaron la vida de mi niña. Ella se encuentra en UCI, pero gracias a Dios todo salió súper bien y nuevamente agradecida eternamente con la Fundación Florece la Esperanza Ángeles en el Camino y con el hospital y todo el grupo de la fundación. ¿Crees que esto va a impactar la vida de usted? Claro, porque vuelvo y repito, no somos de altos recursos, somos de bajos recursos y cuando supimos de la fundación en nosotros creció una esperanza que ya no teníamos porque las GPS nunca nos ayudaron, nos dieron la espalda y la Fundación Ángeles en el Camino nos alimentó una esperanza que hoy se hizo posible y mi niña ya se encuentra en UCI, ya se encuentra hospitalizada, ya le hicieron sus cirugías, todo fue un éxito y agradecidos con todo. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese momento, tu familia, cuando recibieron la noticia de que tu hija iba a recibir este procedimiento? Pues cuando yo conocí la fundación estábamos desesperados porque ahí uno cuando le escribe a una persona uno quiere que enseguida le escriban a uno que sí. Bueno, cuando me llamaron de la fundación a su directora y me dijo que mi niña había salido vinculada en la cirugía, para nosotros fue algo, pues yo creo que muchos me pueden entender como mamá, tener un hijo con colostomía es algo difícil, imagina las condiciones que tiene mi niña, pero todo salió muy bien y gracias a todos. La edad que tiene tu niña, nos puedes contar un poquito cómo venía ese proceso de vida con ella ahorita, cómo piensas que de pronto ella también va a mejorar su calidad como niña, de poder disfrutar, estar más tranquila, que de pronto ella no podía hacer antes y ahora esperas que ella pueda hacer. Pues mi niña tiene 1 año y 9 meses, se llama Charol Nicole, hermosa. Mi niña no podía meterse en piscina con demás niños por una infección, mi niña no la podía dejar, donde yo vivo es tierra, no es piso, no la podía dejar jugar en el piso, porque como en la tierra hay muchas cosas, una infección, la EPS me daba unas bolsas que a mi niña me la lastimaban mucho, me tocaba tenerla descubierta, usarle pañalcito, a veces no se le ponía pañal sino ropa interior, cada vez que se hacía popó había que limpiarla y con esta cirugía tenemos la esperanza de que ya mi niña pueda vivir una vida normal en la que ella pueda bañarse en piscina, pueda compartir con demás niños, pueda hacer muchas cosas que no podía. Usuario del corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, John Fernández y Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso de hoy, miércoles 10 de septiembre del año 2025, magazine informativo que reiteramos se origina desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, y que compartimos con las distintas regiones de Colombia y del mundo. Mucha atención que fueron judicializados 2 hombres por hurtos violentos en Cali, capital del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a 2 hombres presuntamente responsables de hurtos ocurridos de manera independiente en Cali, Valle del Cauca. Son ellos Cristian David Orozco Galvis y Cristian Felipe Peña Castillo, quienes fueron imputados como presuntos o posibles responsables del delito de hurto calificado y agravado. En ambos casos, los investigados habrían usado armas de fuego para intimidar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias. Cristian Felipe Peña Castillo está siendo procesado como presunto implicado en 3 eventos delictivos ocurridos entre diciembre de 2024 y abril de 2025 en diferentes sectores de la capital vallecaucana. La Fiscalía determinó
que este hombre, al parecer, abordaba a las personas mediante la fuerza para despojarlas de sus pertenencias. Una de las víctimas es una mujer a quien le hurtaron elementos que superan los 11 millones de pesos. En otra parte fue judicializado Cristian David Orozco Galvis, quien estaría implicado en el hurto ocurrido el pasado 17 de abril en el barrio Quintas de Don Simón, al sur de la capital del Valle del Cauca. La víctima fue intimidada con un arma de fuego, forzándola a entregar una cadena y un celular avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. La Policía Nacional fue la encargada de capturar al procesado el 2 de septiembre reciente. Por decisión judicial, los dos procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios. Ninguno aceptó los cargos en su contra. Mucha atención, está usted escuchando Sin Permiso. Y en otra decisión de la Fiscalía, a la cárcel fueron enviados presuntos implicados en el homicidio ocurrido en Roldanillo, al norte del Valle del Cauca. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca judicializó a Juan Camilo Navarrete Escobar y Joan Sebastián Gómez Botero por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 24 años. Los dos hombres fueron imputados como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego por hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre en el barrio Ipiria de Roldanillo. De acuerdo con la investigación, Navarrete Escobar y Gómez Botero habrían llegado a un establecimiento comercial donde se encontraba la víctima, a quien se presume le dispararon en repetidas oportunidades causándole su muerte. Los ahora imputados intentaron huir del lugar, pero fueron capturados por la Policía Nacional. Los uniformados incautaron 2 celulares y la motocicleta en la que se cree pretendían escapar tras cometer el crimen. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra. Por decisión judicial, los dos procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que en un informe especial del diario El País de Cali se revelan los nexos ocultos del narcotráfico con disidencias de las FARC en el Cauca y en el Meta. 2 narcotraficantes identificados por inteligencia militar estarían enviando cocaína a México y financiando con dinero y armas a las disidencias de las FARC en Cauca y Meta. Las disidencias Frente Carlos Patiño de las FARC es la estructura que opera en esta zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, al sur del departamento del Valle del Cauca. Y hay que señalar que en este informe, de acuerdo a información de la inteligencia militar y policial, que le ha revelado a este diario El País la existencia de 2 hombres que hasta ahora habrían logrado mantenerse bajo la sombra a pesar de su influencia en el narcotráfico nacional e internacional. Reza el informe, se trataría, según las fuentes oficiales, de alias Cheli y alias Toro, 2 narcotraficantes de 35 y 40 años, originarios del norte del Cauca, quienes estarían financiando a las estructuras Carlos Patiño y Martín Villa de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con información obtenida mediante cruce de datos en los departamentos de Cauca, Huila y Meta, los 2 sujetos iniciaron el negocio ilícito desde jóvenes con el cultivo y comercialización de marihuana, señala la misma fuente. Y agrega, posteriormente dieron el salto a la producción y tráfico de pasta base y clorhidrato de cocaína, actividad que les habría permitido acumular una fortuna invertida en propiedades rurales, balnearios, ganado, apartamentos y vehículos de carga, todo bajo la fachada de testaferros. Las autoridades calculan que mensualmente estarían enviando más de 5 toneladas de cocaína hacia Centroamérica, negocio que sostiene principalmente con el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. La información suministrada a ese diario de la región también establece que recientemente habrían establecido una ruta con la Nueva Familia Michoacana, organización criminal en proceso de reconfiguración que encuentra en los cargamentos colombianos una fuente de estabilidad económica. El poder de alias Cheli y alias Toro no se limita a las exportaciones.
Según la investigación, proveen las estructuras Carlos Patiño y Martín Villa con armamento de largo alcance, municiones y explosivos, equipos de comunicación y recursos financieros. A cambio, las disidencias deben custodiar los cristalizaderos, cultivos ilícitos y rutas estratégicas para el movimiento de insumos químicos y droga. Este intercambio le reporta a ambas partes millonarias ganancias. Las operaciones para capturar a estos dos narcotraficantes han estado cerca de concretarse. Sin embargo, una extensa red de informantes civiles les habría permitido evadir a la fuerza pública, aunque ya están plenamente identificados. Sus verdaderos nombres siguen sin conocerse debido a que habrían pagado sumas millonarias a funcionarios de la registraduría para borrar sus registros oficiales. No obstante, personal de inteligencia encontró huellas y rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, lo que mantiene la presión sobre ellos, sostiene la misma fuente de inteligencia militar. Alias Cheli y alias Toro son hoy considerados pieza clave en la estructura financiera y militar de las disidencias de alias Iván Mordisco. Su captura representa una prioridad para las autoridades, que advierten sobre el impacto de sus alianzas en la expansión del narcotráfico colombiano hacia México y Centroamérica, concluye el informe. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Oído, mucha atención. Cayó en Chile alias Ñoño, el señalado asesino de su propia hija de 4 años en Buenaventura. Estaba incluido en el cartel de los más buscados. Hasta 200 millones de pesos ofrecía la Gobernación del Valle a quien brindara información que nos permitiera dar con su ubicación y posterior captura del tercer cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Chotas, incluido en el cartel de los más buscados de Buenaventura, requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Seguimos trabajando por la seguridad de los vallecaucanos. Por eso es tan importante que hoy con la general Sandra estamos informándole a los vallecaucanos que fue capturada una persona muy importante que tenía que ver con todo lo relacionado a homicidios, a tráfico de estupefacientes, por traficar armas, concierto para delinquir, alias Ñoño. Esta persona fue capturada en Chile, precisamente porque había sido herido por una riña que había tenido en Chile y por una operación transnacional que se realizó. A esta persona le habíamos dado hasta 200 millones de pesos por su captura como recompensa. Esto lo hicimos en Buenaventura hace más o menos 6 meses. Esta persona, además de ser la tercera persona más importante de los Chotas, fue capaz de asesinar a su propia hija de 4 años y por eso había salido del país. Así que esta es una captura muy importante porque fue información también de otros países y una operación fundamental para poder lograr que esta persona cayera y pudiera ir a la cárcel como se lo merece. La comandante del Departamento de Policía Valle, Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, argumentó que de acuerdo con el proceso judicial que obra en su contra, este sujeto es señalado como responsable de torturar y asesinar a su hija menor de edad, al parecer provocado con un arma contundente tipo correa. Gracias a la cooperación internacional se ha logrado desarticular y deshabilitar de su red criminal al tercer cabecilla de los Chotas. Esto gracias también a la participación ciudadana y a la intensiva búsqueda que se está haciendo a nivel internacional de estas redes criminales que trascienden al exterior. Especialmente esta captura de alias Ñoño, tras haber asesinado y torturado a su hija de 4 años, es un mensaje significativo de la Policía Nacional y de la Gobernación del Valle, donde vamos tras esos delincuentes independientemente de dónde se encuentren.
La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Búgalo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño Pinto de Protégame Planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle del Cauca alcanza histórico avance en transparencia y lucha contra la corrupción. La Gobernación del Valle del Cauca recibió con satisfacción los resultados de la evaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizado por la Procuraduría General de la Nación, en el que el departamento alcanzó un puntaje del 97%, un avance significativo frente al 92% registrado en la medición anterior. El fortalecimiento de esta cultura de legalidad garantiza mayor control social sobre la gestión pública departamental. Además, refleja un gobierno responsable, cercano y transparente. Con este logro, el Valle del Cauca se consolida como referente nacional en la implementación de políticas de transparencia y buen gobierno, ratificando que la confianza y la participación ciudadana son pilares de la actual administración. De acuerdo con Fabiola Perdomo, jefe de la Oficina para la Transparencia del Valle, este resultado refleja el compromiso de la administración departamental por garantizar una gestión abierta, cercana a la ciudadanía y firme en la lucha contra la corrupción. El índice de transparencia recibido por el gobierno anterior estaba en el 92%. Hoy, 2024, que fue el periodo que se evaluó, llegamos al 97%, es decir, hubo un gran avance en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el gobierno de Dilian Francisca Toro. El corredor vial Búgalo-Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sin permiso. Gracias, John Ferney, Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Infinitas gracias, muy especialmente para aquellos amigos cibernautas, seguidores, a todos nuestros oyentes a través de las distintas redes sociales, aquellos amigos que nos escuchan en las distintas regiones de la patria y del mundo. Nuestro abrazo y nuestra gratitud inmensa siempre. Mucha atención, que ha dicho el Procurador General de la Nación: la niñez no se toca, no se negocia y no se recluta. Que los niños y niñas de Colombia, sin importar el lugar donde nazcan, puedan crecer con un lápiz en la mano y no con un fusil al hombro. Ninguna estrategia armada ni criminal justifica
que se robe la infancia y la dignidad de nuestros menores para convertirlos en verdugos que a su vez son víctimas. Según información oficial, en lo corrido del 2025, hasta el mes de agosto se recibieron más de 150 denuncias de reclutamiento forzado. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, sostuvo que la niñez no se toca, no se negocia y no se recluta, y resaltó que la lucha contra el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes exige recursos, voluntad política y acción coordinada desde el nivel nacional hasta el municipal. Durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, evento realizado ayer en las instalaciones del Ministerio Público en Bogotá, el Jack Pacheco insistió en que ningún propósito político, ninguna ambición económica, ninguna estrategia armada ni criminal justifica que se robe la infancia y la dignidad de nuestros menores para convertirlos en verdugos que a su vez son víctimas. En su intervención resaltó que la entidad hace seguimiento permanente al fenómeno del reclutamiento mediante 5 líneas de trabajo que contemplan la vigilancia al cumplimiento de las políticas públicas, seguimiento a los casos en la Jurisdicción Especial para la Paz, trabajo en terreno en las zonas más afectadas, intervención en situaciones de riesgo en casos de terreno, dice el señor procurador, y desplazamiento y equipos de acción inmediata para verificar denuncias y proteger a la niñez. Dijo igualmente que según información oficial, en lo que va corrido del 2025 hasta el mes de agosto, el mes pasado, se han recibido más de 150 denuncias de reclutamiento forzado, mientras que en 2023 se recibieron 481 y en 2024 la cifra aumentó a 495 casos. Detrás de estos números se encuentran miles de historias truncadas, familias desgarradas y comunidades atemorizadas, señaló, y reafirmó el compromiso de la Procuraduría con la protección de la vida, la libertad y la integridad de todos los habitantes de Colombia, especialmente de aquellos que por su edad y condición merecen la más especial y reforzada protección, los niños, niñas y adolescentes. Hizo referencia a los informes de Naciones Unidas que confirman esta cruda y cruel realidad, pues en 2022 y 2024 se recibieron casi 800 alegaciones de graves violaciones a los derechos de la niñez, de las cuales más de la mitad corresponden a casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad. El Jack Pacheco manifestó que la prevención del reclutamiento no puede ser vista como una responsabilidad exclusiva de una sola entidad. Se requiere corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado. Las familias deben contar con el apoyo, las comunidades deben estar organizadas y vigilantes, y las instituciones tienen que actuar de manera articulada y eficaz, aseguró el procurador. Que nuestras palabras de hoy se conviertan en acciones concretas mañana, que los datos que hoy nos alarman se transformen en indicadores de esperanza y que los niños y niñas de Colombia, sin importar el lugar donde nazcan, puedan crecer con un lápiz en la mano y no con un fusil al hombro, concluyó el señor procurador en su intervención. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que un juez ordena en el departamento del Quindío a una youtuber a retirar videos injuriosos contra la representante a la Cámara, Sandra Viviana Aristizábal. El Juzgado Cuarto Penal Municipal, con función de control de garantías de Armenia, amparó el derecho al buen nombre y a la honra de la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Viviana Aristizábal Chalec, al resolver a su favor una tutela interpuesta por la dirigente política contra la señora Mariana Chalela Londoño, que a través de un material audiovisual usó expresiones que excedieron los límites de la crítica legal y afectaron directamente su dignidad y reputación pública. El Juzgado Cuarto Penal Municipal precisó que los videos publicados por la señora Mariana Chalela Londoño en redes sociales contenían expresiones que, más allá de la crítica política, constituyen ataques personales contra la representante Sandra Viviana Aristizábal Chalec. El despacho afirmó
que los videos incluían frases con ataques personales como le dicen la diabla y no por astuta ni poderosa. Cada vez que usted aparece huele a azufre. Lo suyo nunca ha sido liderazgo, ha sido puro show, un espectáculo grotesco. Y usted solo representa a usted misma y unos cuantos bandidos. El juez Freddy Alberto Mondragón en el documento indicó que la congresista quindiana, por su dignidad y condición de figura pública, debe tolerar un mayor grado de crítica y escrutinio por parte de la ciudadanía. No obstante, esta tolerancia no implica que deba soportar ataques personales, desproporcionados o vejatorios que excedan los límites de la crítica legítima. Luego del análisis de los hechos, el despacho judicial enfatizó que el video publicado contenido de lenguaje ofensivo no es idóneo ni necesario para ejercer una crítica política y su impacto sobre los derechos de la accionante es grave y desproporcionado. Sentenció el juzgado en el fallo: las expresiones contenidas en el video no están amparadas por la libertad de expresión al exceder los límites de la crítica legítima y constituir una vulneración directa al buen nombre y honra de la accionante. Al sustentar lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión no es absoluta y que pierde protección cuando se utiliza para injuriar, calumniar o afectar injustificadamente la dignidad de otros, incluso si se trata de funcionarios públicos. El juzgado precisó que las manifestaciones de la señora Chalela Londoño no se limitan a cuestionar la gestión pública, sino que incluyen calificativos personales, insultantes y despectivos que afectan directamente la imagen y manipulación del accionante, motivo por el cual se consideró que no se trata de una crítica objetiva ni sustentada en hechos verificables, sino de juicios de valor con carga emocional y lenguaje ofensivo, lo cual desborda el ámbito de protección constitucional de la libertad de expresión, contiene el documento judicial. Con respecto al fallo, el Juzgado Cuarto Penal Municipal emitió las siguientes órdenes a la parte accionada, la señora Mariana Chalela Londoño: retiro inmediato del contenido audiovisual. Se le ordenó a la señora Mariana Chalela Londoño retirar y eliminar el video publicado el 21 de julio de 2025 de las plataformas de Facebook y TikTok, así como de todas las plataformas digitales donde haya sido difundido en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión. Igualmente se le hace una advertencia de abstención. Se advirtió a la señora Mariana Chalela Londoño que deberá abstenerse en el futuro de incurrir en conductas similares que vulneren los derechos fundamentales de la representante Aristizábal Salek. Por su parte, la congresista Sandra Viviana Aristizábal Salek agradeció a la firma de abogados que la representó, encabezada por José Alejandro Arias Cruz, y reiteró su compromiso con el debate público constructivo, propositivo y con el escrutinio ciudadano, valores esenciales de la democracia. Empero reafirmó la necesidad de que dicho debate se desarrolle en el marco del respeto por los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. De nuestra propia cosecha, permítanos decirle que hay regiones del país donde opera la justicia en estos casos de las tutelas, en estos casos del derecho a la honra y al buen nombre. Por acá pareciera que hay momentos en que la justicia no solo cojea, sino que se arrastra y nunca llega, porque como decía el inmolado Jorge Eliezer Gaitán, si el puñal del asesino es de oro, el juez de rodillas le besará. Hemos interpuesto algunas acciones de tutela que ni siquiera les ha prestado atención los señores de la Fiscalía. Hemos interpuesto un sinnúmero de denuncias con documentos, con argumentos, con pruebas, y el verbo más usado es archívese por falta de pruebas, engavétese, en fin, son las cosas que uno tiene que vivir. Y por eso digo, nos llama poderosamente la atención cuando registramos noticias de otros departamentos, de otras latitudes,
por las que se condena personajes de la vida pública, política y administrativa que aquí se han repetido en 1000 veces y que con ellas no pasa nada. Aunque hay que decirlo, hay rumor insistente y fuerte, pero solo es un rumor, insistente y fuerte en los pasillos de la alcaldía de Tuluá, en los mentideros y corrillos políticos, que hay ruido de esposas, pero no de esposas de las que entregan las iglesias, no, de esposas metálicas. Hay ruido de cadenas, hay ruido de rejas, y que muy pronto se conocerá en qué termina ese ruido de esposas metálicas, de cadenas y de rejas. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Snyder Pinilla había dado a conocer una carta en la que presuntamente la justicia no está operando, no hay suficientes garantías para su colaboración con la justicia, y ha dicho que así como se investiga a él, a Olmedo López y a algunos otros de los que están vinculados al escándalo de la mujer, que hay algunos otros personajes que no están siendo investigados, y advirtió algo importante, y es que él no quiere irse de este mundo, es decir, está advirtiendo que es posible que lo hagan aparecer como suicidado, como un suicidio. Dijo, yo no me quiero ir de este mundo. Aquí están las declaraciones de Snyder Pinilla. A mis abogados defensores quiero decirles lo siguiente: romper el silencio sobre graves actos de corrupción cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público requiere de garantías judiciales. Como testigo clave en un proceso judicial de alto impacto y de interés nacional, debo dirigirme a las autoridades competentes y al país en general para pedir garantías reales y verdades completas. Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces, contundentes y suficientes para que la justicia colombiana haya decidido enviar a prisión a varios implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entre ellos a quienes intentaron sobornarme con 13.000 millones de pesos a cambio de mi silencio o de omitir información clave y relevante sobre altos funcionarios públicos. Sin embargo, aún no hay respuestas claras y concretas. ¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme? ¿Son los mismos que realizaron amenazas en mi contra y en contra de mi familia? Es fundamental y necesario para que el país conozca la verdad y para que los máximos responsables paguen, así como lo estoy haciendo yo por sus actos, que las investigaciones continúen. La justicia debe operar para todos, no solo para los mandos medios y para los más débiles. Confirmo una vez más a la opinión pública, al país y a mi familia que sigo y seguiré colaborando con la justicia, que no tengo intenciones de irme de este mundo y que mi arrepentimiento con Colombia es tan grande que lamento cada segundo, cada minuto, cada día los actos de corrupción que cometí. A propósito de estas declaraciones y de esta carta de Snyder Pinilla, hay un pronunciamiento también del señor director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, que no se quedó callado frente a algunos de los señalamientos que hizo en su contra el exdirector de la mujer, Snyder Pinilla, hoy judicializado en uno de los escándalos de corrupción más grandes en el gobierno de Gustavo Petro. Pinilla le dijo a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, en medio de una declaración, que Carlos Carrillo escondía documentos que servían como prueba en medio del escándalo. Los papeles que se le perdieron a ese director, el actual, que es Carlos Carrillo, dijo enfáticamente Pinilla, y llamó la atención del alto tribunal para que investigue los actuales directivos. ¿Por qué solamente nos están revisando a nosotros?, preguntó. Los señalamientos de Snyder Pinilla llevarían a la Corte a llamar a declarar a Carrillo en los próximos días. Por eso el actual director de la mujer no dudó en reaccionar en sus redes sociales. Tras de ladrones bufones, afirmó, y escribió: los entes de control y la fiscalía han encontrado en mi dirección las puertas abiertas para esclarecer el robo de la mujer cometido por quienes hoy pretenden posar de denunciantes
y por unos superpoderosos aún impunes. Por eso, rechazo categóricamente las falsas acusaciones del lampón de Snyder Pinilla, un corrupto probado que hoy, en la ausencia de algunos enemigos del gobierno y en la anuencia de algunos enemigos del gobierno, intenta enlodar nuestra labor. Y continuó: a diferencia del señor Pinilla, aquí no tenemos nada que esconder. El que ha sido procesado por su supresión y destrucción de material probatorio es él. Lamentable que algunos actores políticos y mediáticos prefieran alimentar la narrativa de un bandido mientras invisibilizan los logros de la actual dirección. Carrillo no ha dejado de llamar bandidos a Snyder Pinilla y al exdirector de la UNGER, Olmedo López. El 27 de mayo de 2024, Carlos Carrillo manifestó en sus redes sociales que si Olmedo López y Snyder Pinilla quieren colaborar con la justicia, deberían comenzar por devolverle el billete que le robaron a las personas más necesitadas del país. Según él, si recibieron la orden de mover dinero de contratistas a políticos, ¿por qué no dicen ya quiénes fueron los contratistas? La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo debe ser reconocida como víctima en todos los procesos de estos criminales, aseguró. En julio de 2024, Carrillo se refirió nuevamente a Pinilla cuando conoció una carta que escribió el ex subdirector de la entidad. Creo que la mejor manera de pedir disculpas es devolviendo la plata que se robó, aseguró el funcionario. Asimismo, el director general de la UNGER se refirió a la irrisoria suma que Snyder Pinilla y Olmedo López prometieron devolver y les envió un contundente mensaje. Yo me emocioné, pensé que eran 292.000 millones que iban a devolver, pero son 292 millones de pesos. Eso era lo que gastaban en una parranda. Es un insulto a los colombianos decir que van a devolver 200 millones de pesos. Si estos señores tienen la intención de resarcir a sus víctimas, pues tienen que devolver la plata que se robaron, manifestó en su momento el hoy director de esa entidad. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte, hay que señalar antes de irnos que hay una situación de orden público en el municipio de Tuluá y en el Valle del Cauca muy compleja, muy delicada. Los homicidios siguen al orden del día. En una noche, 4 atentados en el municipio de Tuluá. Se espera por lo menos un pronunciamiento de las autoridades que nos cuenten, que nos digan qué pasó, qué está sucediendo, por qué esta situación tan compleja y delicada, pero que no nos vengan con el cuento aquel manido de que no, ese es un enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico, pero ¿quién los está matando? ¿Cómo es el cuento? ¿Dónde va la situación? Porque esto indiscutiblemente afecta la percepción de seguridad y además vemos en las noches e incluso en el día una soledad que espanta, que aterra en este corazón del valle. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la obra de Incolbaled, Luz Púrpura, hará parte del nodo territorial de rendición de cuentas de la cultura en el Valle del Cauca. Incolbaled estará presente en el nodo territorial de rendición de cuentas de la cultura que realiza la Gobernación del Valle en el marco del Festival Oiga Mirelea, que se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre. Se trata de un espacio para dar cuenta a los vallecaucanos de la gestión del departamento para el fortalecimiento de este importante sector a través de diferentes actividades. Para cerrar el festival Oiga Mirelea, qué mejor que una obra de la compañía de danza contemporánea de Incolbaled, que este mes cumple 10 años desde su creación. Se presentará Luz Púrpura, una obra que muestra especialmente el tema de las violencias basadas en género, la cual hemos venido trabajando articuladamente con la Secretaría de la Mujer, indicó Carola Hernández, directora de Incolbaled. Para cerrar el importante festival Oiga Mirelea, pues nada mejor que una obra de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incolbaled, que este año cumple 10 años, con una obra que hemos creado especialmente para trabajar ese tema de la prevención de las violencias basadas en género,
que la hemos trabajado articuladamente y de la mano con la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Valle del Cauca. Estamos hablando de Luz Púrpura, esa obra que va a estar allí en el marco del cierre del Festival Oiga Mirelea, un poquito antes de Piedad Bonet. El domingo 14 nos vamos a encontrar. Es imperdible. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sueño, pinto y protégame planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadora. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención, que la Policía Metropolitana de Cali revela nuevos detalles del caso de un ataque con granada a una vivienda del barrio La Unión. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Brigadier General Henry Bello, aseguró que continúan las investigaciones sobre el ataque con granada registrado el lunes en la noche en el barrio La Unión, oriente de Cali, mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños. De acuerdo con el uniformado, se está indagando si es posible que este atentado se relacione con los disparos con fusil que recibió una camioneta en el barrio El Retiro, donde alias Chinga Pipe, líder de la banda delincuencial, fue capturado. 2 individuos que caminaban en ese sector arrojaron un artefacto explosivo tipo granada donde se estaba celebrando una fiesta. De allí, por la detonación, resultaron 2 ciudadanos lesionados en miembros inferiores y de inmediato varias unidades que se encontraban en el sector los trasladó hasta una clínica y allí se hizo la inspección al lugar de los hechos, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Infortunadamente, siendo aproximadamente las 8:30 de la noche en un sector del barrio La Unión, 2 individuos que caminaban en ese sector arrojan un artefacto explosivo tipo granada donde se estaba celebrando una fiesta. De allí, por la detonación, resultan 2 ciudadanos lesionados en miembros inferiores. De inmediato varias unidades que nos encontrábamos en el sector nos trasladamos hasta allí. Hicimos la inspección al lugar de los hechos, estamos adelantando todos los actos investigativos para lograr la plena identificación de estos 2 delincuentes que arrojaron este artefacto explosivo en este sector del barrio La Unión. General, ¿quiénes son los heridos y hacia quién iba dirigido el atentado? Los heridos son 2 ciudadanos que se encontraban al interior de esta reunión familiar donde celebraba una fiesta de cumpleaños. Estamos adelantando todos los actos investigativos para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y establecer contra quién se dirigía este ataque. General, pero dicen que los heridos no tienen nada que ver, es decir, prestaban un servicio de presentación de la fiesta, ¿sí es cierto? Era un grupo musical que se encontraba en el lugar, resultan de ellos 2 personas lesionadas, uno tiene unas esquirlas, el miembro inferior izquierdo, y la otra persona que resultó lesionada también tiene esquirlas en miembros inferiores, se trasladó al hospital
y se recuperan satisfactoriamente el día de hoy. ¿Será un tema de extorsión? No, lo que logramos establecer es que 2 personas que se encontraban en el lugar registran antecedentes, fueron capturados por la Policía Nacional de todos los colombianos en la vigencia 2024, se dedicaban en su momento, hace 5 años, al porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, fueron capturados, fueron condenados, uno de ellos hace un mes que salió de la cárcel, estaba celebrando su cumpleaños y a esa familia que se encontraba al interior de esta residencia le lanzaron la granada. Y continuando con más hechos judiciales, hay que indicar que el pasado lunes el municipio de Tuluá vivió una oleada de violencia tras 3 hechos sicariales registrados. El primer caso se presentó en el barrio Santa Inés, a pocos metros de la estación de servicio que está ubicada en la vía del corregimiento de 3 Esquinas, donde un hombre recibió varios impactos con arma de fuego. Rápidamente fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece bajo observación médica. El segundo hecho tuvo lugar en el corregimiento de Agua Clara, en el sector conocido como Palo de Mango, donde hombres armados dispararon contra un ciudadano identificado como Andrés Felipe Pérez, de 26 años, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Versiones extraoficiales indican que otra persona resultó herida en el mismo hecho. El tercer ataque sicarial ocurrió en el barrio Senderos de Villa Liliana, donde sujetos desconocidos abordaron a un joven y le dispararon en varias ocasiones. Rápidamente la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde falleció. El hoyo occiso fue identificado como Juan Carlos Carabalí Ruiz, de 20 años. En los 3 casos las autoridades iniciaron las correspondientes investigaciones. Es de aclarar que ni el segundo distrito de policía ni el departamento de Policía Valle se han pronunciado sobre estos hechos, tampoco desde la administración municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno. Hermetismo total sobre estos hechos de violencia en la villa de Céspedes. Y en el municipio de Cartago también se registraron 2 homicidios en menos de 12 horas. En el primero de ellos acribillaron a Daniel Felipe Londoño Trujillo, de 34 años, en el barrio Luis Carlos Galán, hijo de una reconocida líder comunitaria de la villa de Robledo. Luego, en el barrio Brisas del Río, al oriente de Cartago, se presentó otro atentado sicarial donde un hombre que transitaba por el lugar fue atacado por desconocidos, perdiendo la vida en el acto. Tampoco las autoridades del Distrito de Policía de Cartago se han pronunciado sobre estos hechos. Por ahora, estas son las noticias judiciales más relevantes en Sin Permiso. La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sin Permiso. Muchas gracias, John Fernández y John Mario, compañeros de Sin Permiso. Gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 10 de septiembre del año 2025. Mucha atención, que hay una noticia internacional grave y preocupante como muchísimas otras, pero esta nos ha llamado poderosamente la atención y queremos compartirla con todos ustedes. La esposa del ex primer ministro de Nepal murió luego de que manifestantes incendiaran su casa. Nepal atraviesa una grave crisis marcada por el bajo crecimiento económico y una creciente frustración social. Reya Lakshmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro de Nepal, Yalanathat Kanal, murió tras sufrir graves quemaduras luego de que manifestantes incendiaran su vivienda en Katmandú. Agencias internacionales reportaron que la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital de quemados en Kirtipur, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En medio de las protestas que han sumido al país en una crisis política,
También el señor ministro de Finanzas de Nepal, Vishnu Prasad Paudel, aparentemente fue perseguido y agredido en la calle por un grupo de manifestantes enfurecidos. Según medios de India, un video difundido en redes sociales ayer martes 9 de septiembre muestra al funcionario corriendo por una carretera mientras varias personas lo persiguen. En el clip se alcanza a observar que uno de los manifestantes lo alcanza y le propina una fuerte patada. Las protestas han desencadenado agresiones contra funcionarios del gobierno de Nepal. En las últimas horas, miles de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en Katmandú y otras ciudades del país. El caos desató la renuncia del primer ministro Kapaz Sharma Oli en un intento por frenar la violencia del país. La situación en Nepal escaló rápidamente luego de la muerte de al menos 19 personas durante la represión de las protestas. Las manifestaciones estallaron como respuesta a la decisión oficial de bloquear redes sociales y crecieron con denuncias de corrupción e inestabilidad política. Pese al toque de queda, cientos de jóvenes salieron nuevamente ayer martes a las calles de Katmandú, incendiaron el parlamento, atacaron edificios públicos, residencias de líderes políticos e incluso se apoderaron de armas de agentes encargados de resguardar el complejo gubernamental de Singha Durbar. La residencia del propio primer ministro también fue incendiada. Nepal, con 30 millones de habitantes, atraviesa una grave crisis marcada por el bajo crecimiento económico y una creciente frustración social. El país, convertido en República Federal desde 2008, tras abolir la monarquía, enfrenta ahora uno de los episodios más tensos de su inextable historia reciente. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la denuncia de Armando Benedetti contra la congresista Lina Garrido por injuria. La controversia inició el pasado 20 de julio por unos calificativos que lanzó Garrido hacia Benedetti en medio de un evento público. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia por injuria y calumnia que presentó el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la representante de la Cámara, Lina Garrido, tras considerar que las afirmaciones de la congresista están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. El origen de la disputa judicial se remonta al 20 de julio de 2025, durante la instalación del período legislativo en el Capitolio Nacional, cuando Garrido, en ejercicio del derecho de réplica que la ley le otorga a la oposición, calificó a Benedetti de cafre y maltratador de mujeres. La representante reiteró sus opiniones un día después en una emisora radial y en la red social X. La Sala de Instrucción concluyó que estas expresiones no constituyen un delito, ya que fueron realizadas en el marco de sus funciones. La Corte explicó que la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el artículo 185 de la Constitución protege a los congresistas por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de su cargo. El tribunal consideró que las intervenciones de la congresista en el Capitolio, en medios de comunicación y en redes sociales forman parte de una misma unidad temática y no pueden analizarse de forma aislada, pues están ligadas al control político. En su decisión, la Corte resolvió inadmitir la denuncia, ordenar que no se realice ninguna actividad de investigación adicional y archivar el caso de una vez la providencia quede en firme. Asimismo, advirtió que iniciar procesos sobre denuncias infundadas representa un uso innecesario de los recursos del sistema judicial. Tras conocer el fallo, el ministro Benedetti aseguró que la Corte Suprema de Justicia interpretó de manera incorrecta su acción judicial. El jefe de la cartera política explicó que su denuncia no se centraba en las declaraciones que Garrido dio dentro del recinto del Congreso, sino en las que manifestó posteriormente en los medios de comunicación. Interpretó mal
porque no la estoy demandando por lo que dijo en el Congreso, sino por lo que manifestó después en los medios de comunicación. Fueron las palabras exactas de Benedetti en un video difundido por la FM. En este marco de la situación, la representante Garrido del Partido Cambio Radical se ha destacado como una de las voces críticas de la oposición. Recientemente generó una controversia al denunciar la ausencia de la bandera nacional en el asta de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. La congresista utilizó ese hecho como un símbolo de lo que considera una pérdida de valores patrios bajo la administración de Petro. A través de su cuenta de X, Garrido publicó una imagen del Palacio Presidencial sin el pabellón y cuestionó la política del gobierno. En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia. ¿Será que van a poner la de Palestina o Venezuela?, publicó la parlamentaria en una crítica a las posturas del Ejecutivo en política exterior con el régimen de Nicolás Maduro. Está usted escuchando Sin Permiso. Y antes de irnos, permítanos contarles que fueron judicializados 3 exfuncionarios del Instituto del Deporte y la Recreación de Ibagué y un particular quienes se habrían apropiado de dineros de los Juegos Nacionales 2015. La Fiscalía judicializó al exgerente del Instituto del Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Eberto Ángel Torres, al exsecretario Andrés Mauricio Villegas Navarro y al entonces supervisor Jorge Cardeño de la misma entidad, además del particular Eduard Alexander García Ramírez, quienes al parecer se apoderaron de más de 1.200 millones de pesos con el trámite de convenios para el apoyo de actividades de los Juegos Nacionales y Paranacionales que se celebrarían en la capital del Tolima en el año 2015. Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando se tramitaron los convenios mencionados. Se evidenció que Ángel Torres se interesó ilegalmente en diversos contratos, los cuales se suscribieron con diferentes objetos para la realización de proyectos y actividades deportivas y recreativas en las que intervino el funcionario por razón de su cargo y funciones. El exgerente habría actuado sobreponiendo su interés particular sobre los intereses generales de otras personas como García Ramírez y el secretario del INDRI, Villegas Navarro, permitiendo que se ejecutaran los contratos y que terceros sacaran provecho económico de la situación al apropiarse de los dineros ya descritos. García Ramírez habría sido el encargado de presentar al Instituto de Deportes y Recreación los documentos de las diferentes fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que eran legalizados por el entonces secretario. Algunos de esos contratos fueron supervisados por Jorge Cedeño. Para consolidar el entramado delincuencial, el gerente de la época solicitó al Consejo Municipal que aprobara traslados presupuestales que se hicieron del municipio al INDRI para la ejecución de las obras solicitadas por un valor de 1.340 millones de pesos como adición presupuestal de rentas y recursos de capital y gastos de vigencia 2014. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Fueron aseguradas 2 mujeres señaladas de almacenar estupefacientes en Quimbaya, Quindío. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yuri Estefanía Galvis Orrego y Marla Parragil, presuntas responsables de almacenar estupefacientes en una vivienda de Quimbaya, Quindío. Un fiscal de la seccional Quindío les formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las procesadas no aceptaron los cargos. Los uniformados de la Policía Nacional realizaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Buenavista de Quimbaya, Quindío, donde hallaron más de 2 kilos de marihuana y 693 gramos de cocaína. Además, capturaron en flagrancia a las 2 mujeres. Al parecer, las 2 mujeres almacenaban los estupefacientes
para después comercializarlos al menudeo. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que, tal como lo habíamos denunciado ayer, la Procuraduría ha puesto la lupa en el tema de las 700 notarías que hay en un presunto concurso para elegir los notarios. La batalla por el control de 700 notarías en Colombia entró en su punto más álgido y crítico luego de que el propio presidente Gustavo Petro denunciara un presunto cobro de 1.000 millones de pesos por cada cupo y la Procuraduría General de la Nación exigiera suspender el concurso por graves señalamientos de que estaría amañado desde la misma Superintendencia de Notariado y Registro. El complejo entramado que pone en juego la fe pública del país escaló con la intervención directa del jefe del Estado, la advertencia formal del órgano de control sobre posibles vicios irremediables y la respuesta de la superintendencia, que se declaró sin competencias para frenar el proceso en medio de un ambiente de incertidumbre que dejó a los aspirantes sin poder inscribirse en la fecha pactada y con un Consejo Superior de la Carrera Notarial sin quórum para sesionar. El primer gran campanazo lo dio la Procuraduría al solicitarle al señor Superintendente de Notariado y Registro del Vallecaucano, Roosevelt Rodríguez, que evaluara la posibilidad de suspender la ejecución del contrato con el que se pretende adelantar el concurso de méritos. En una comunicación con sentido de urgencia fechada el pasado 8 de septiembre, el ente de control sostuvo que no había recibido respuesta a inquietudes planteadas desde el día 3 del mismo mes. Tras revisar la documentación del proceso en el SECOP 2, la Procuraduría planteó varias observaciones críticas. Señaló que los participantes quedan sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, ya que no proceden recursos contra las decisiones preliminares del operador, es decir, la Universidad Libre, ni contra las directivas del Consejo Superior o las decisiones definitivas. Para el Ministerio Público, esta situación posiblemente vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia. Además, advirtió sobre presuntas o posibles violaciones al debido proceso e incumplimiento al principio de legalidad en las convocatorias a sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Finalmente, la Procuraduría adujo que el cronograma del concurso no tendría fechas oficiales vigentes, pues el acuerdo 001 de 2024 que las contenía perdió vigencia con la expedición de un nuevo acuerdo en el 2025 que no incluyó sus anexos. Por ello requirió a la superintendencia enviar una serie de documentos en un plazo máximo de 2 días hábiles para su análisis. La controversia alcanzó su punto de ebullición cuando el presidente Petro intervino directamente a través de sus redes sociales. Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso. Extrañamente, se aceleró antes de las elecciones. Cobran 1.000 millones por cupo y son 700 y preciso. Antes de elecciones, escribió el mandatario. El presidente Petro fue más allá y aseguró que no le interesa cambiar a los actuales notarios, pero menos propiciar una inmensa olla de corrupción. En otra extensa publicación apuntó a la rectora de la Universidad Libre, la exmagistrada Elizabeth García, a quien relacionó con el exprocurador Alejandro Ordóñez y criticó por organizar un concurso donde las mafias están vendiendo cupos para financiar campañas de la derecha. El jefe de Estado cuestionó directamente la integridad del proceso. ¿Para qué se inscriben en un concurso mentiroso donde los que quedarán tienen que pagar 1.000 millones de pesos por cupo y son 700 los cupos? Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia. Finalmente, Petro reveló haber dado una instrucción perentoria. El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones, y así se cumplirá la orden de la justicia que respeto. Amables oyentes,
Hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Nos vamos, Dios mediante, hasta mañana a las 6 de la mañana, no sin antes decirles, será tan omnímodo y tan grande el poder económico y de otra índole que tienen algunos alcaldes que todavía pueden detener o parar órdenes de captura en su contra. Dios mediante, si él no dispone de otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos en Sin Permiso. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.